buenos días tengan todos y todas ustedes. Creo que estamos listas para empezar. Veo que en el chat hay 37 personas, lo cual me indica que básicamente estamos como completos y completas en la lista de asistencia que nos hicieron favor de enviar de parte del Poder Judicial de la Ciudad de México. Antes que nada, quiero presentarme. Yo soy Froilán Enciso, soy el director general de la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México y secretario técnico de su comité coordinador. La licenciada Lugo y todo su equipo tuvieron a bien organizar este encuentro, le llamaron capacitación, pero pues más que capacitación yo creo que es una reunión informativa para ponernos al tanto de las innovaciones que ha habido en el último año sobre el avance del enfoque de derechos en la Ciudad de México. Y la principal innovación es que por lo menos en lo que concierne a la creación del Sistema Integral de Derechos Humanos, ya contamos con una ley en la ciudad, una nueva ley que fue aprobada el año pasado por mandato constitucional, la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos. El conocimiento de esta ley entre los poderes constitucionales, los poderes constituidos de la ciudad, pues es fundamental para que empecemos a operar desde nuestras trincheras, desde los poderes autónomos constitucionales, desde los poderes de la ciudad, el avance del enfoque de derechos con las innovaciones que nos marca nuestra Constitución. Se ha dicho muchas veces que nuestra Constitución es muy vanguardista en términos de derechos y creo que la creación del sistema integral es muestra de ello. El sistema integral es un espacio de concertación entre todos los poderes de la ciudad que tiene por lo menos dos órganos rectores o dos órganos que salvaguardan el avance del enfoque de derechos en todos los ámbitos de la acción gubernamental de nuestra ciudad. Uno es la Dirección General, en la que pues yo tengo el encargo y que está adscrita a la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo de la ciudad. Sin embargo, el hecho de que esté adscrita a una Secretaría del Poder Ejecutivo no menoscaba que el Sistema Integral de Derechos Humanos no es un área administrativa solamente. Por eso se acompaña de un segundo órgano, que es el Comité Coordinador, en que participan los poderes de la ciudad, los órganos constitucionales autónomos y las instancias transversalizadoras de la ciudad para, mediante acuerdos, ir asegurando el avance del enfoque de derechos en todas las acciones que pues tenemos que llevar a cabo como servidoras y como servidores públicos. En el comité coordinador participa muy activamente y lo agradecemos y enviamos un saludo el presidente del tribunal como representante del Poder Judicial en la ciudad. Y ahí todos nos sentamos, a mí me toca hacer el trabajo más técnico junto a todo el equipo, para que el programa de derechos humanos, que antes era una serie de estrategias paralelas a los instrumentos de planeación de la ciudad, ahora
estén dentro de la planeación y programación presupuestaria de todos los poderes de nuestra ciudad. Entonces, ahí se establecen diversos instrumentos de los cuales van a hablar mis compañeras Rebeca y Oscar Zarza, diversos instrumentos que permiten que el enfoque de derechos no sea un programa paralelo, sino que esté incorporado en toda la planeación y programación presupuestaria de los poderes constituidos. Es decir, la gran innovación, y les voy a adelantar ya el resumen, casi la respuesta del examen de esta capacitación. La gran innovación es que el enfoque de derechos ya no es algo, no es una serie de criterios jurídicos y de responsabilidad de las personas servidoras públicas que corresponde a un área nada más del lugar donde uno trabaja. Ahora el enfoque de derechos debe ser como unos principios, unos criterios, unos lineamientos técnicos que interioricemos todas las personas servidoras públicas para toda nuestra actuación. Y eso incluye desde los grandes instrumentos de planeación, como el que tengo entendido que publica el presidente del tribunal cada año, hasta nuestro actuar cotidiano. Entonces, el enfoque de derechos deja de ser esa lucha del área de derechos humanos de nuestras instancias para hacer unos principios de vida, unos principios de acción pública que deben permear en todas nuestras acciones gubernamentales, en toda nuestra labor como servidoras y servidores públicos. Entonces, de eso se trata nuestra reunión, de conversar de cuáles son como los grandes innovaciones jurídicas, pero el objetivo último de todo esto es que los derechos humanos dejen de ser un programa paralelo, dejen de ser la responsabilidad de un área que responde cuando tenemos, no sé, una queja de parte de la comisión o una queja de parte de las personas que habitan y transitan la ciudad, para hacer un prerequisito metodológico de toda la planeación y programación presupuestaria y de nuestro actuar cotidiano como servidoras y servidores públicos. Pues luego pues de esta, espero, no muy aburrida introducción, le quiero pedir a mis compañeros Rebeca y a mi compañero Oscar Zarza que se presenten, que nos expliquen un poco sobre cuál va a ser el contenido de esta sesión y por supuesto, no sin antes agradecerles a todas las personas que están conectadas ahorita en esta transmisión en vivo, por su tiempo, por el interés que siempre se ha mostrado desde el Poder Judicial por participar del avance del enfoque de derechos en esta ciudad. Adelante, Rebeca. Tienes que activar tu micrófono. Muchas gracias, doctor Froilán Enciso, por esta bienvenida y a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Justamente el contenido de esta plática que esperamos que se agote en una hora, contado el tiempo que ya llevamos transcurriendo, es hacerles un acercamiento sobre la ley del Sistema Integral de Derechos Humanos, que si bien ya mencionó el doctor Froilán, se publicó, se aprobó el 2 de diciembre y se publicó el 2 de diciembre del 2019 y entró en vigor el 2 de enero de este presente año. Entonces,
vamos a mi compañero Sarza y mi nombre, perdón, es Rebeca González. Vamos a platicarles un poco de qué va esta ley del sistema integral. Esta ley del sistema integral que abroga la antigua ley del programa de derechos humanos. En unos aproximadamente 20-25 minutos estaremos hablando sobre los contenidos de esta ley. Después haremos un cierre, es decir, decirles al día de hoy, y dado que ya desde el 2 de enero inició esta ley, en qué vamos o en qué hemos avanzado. Y después estaremos atentas a recibir las preguntas y respuestas que les genere el contenido que hoy les vamos a compartir. Para las preguntas y respuestas nos encantará recibir sus preguntas de viva voz, pero simplemente para tener un poco el control de las participaciones, que a través del chat puedan irse apuntando para, como dicen, levantar la mano o hacer uso de la voz. Entonces, sin más, a mí me gustaría comenzar. Bien, pues como ya lo mencionó el doctor Froilán, el día de hoy es la presentación o el acercamiento sobre el Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y quizás solamente para justificar de dónde nace el Sistema Integral de Derechos Humanos, sería bueno retomar a que la Constitución, justamente el documento o el marco rector de esta ciudad, en su artículo 5 nos marca que se busca que esta ciudad sea garantista. Y para lograrlo, lo que mandata la Constitución establece que las autoridades adoptarán las medidas que sean necesarias a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en esa misma Constitución. Entonces, este es como el preámbulo que le da sustento a que se llevará a cabo la creación de un sistema integral. Se llevará a cabo la creación de un sistema integral de derechos humanos, y justamente este sistema integral es un instrumento para la concertación, el establecimiento de acuerdos entre los poderes de la ciudad, que son el ejecutivo, el legislativo, el judicial, las 16 alcaldías y los organismos autónomos. Es decir, toda la estructura o todo el andamiaje de la administración pública de la ciudad es parte del sistema integral de derechos humanos. Entonces, al componerse de todas estas instancias, de todas estas estructuras, las relaciones entre ellas, los instrumentos que provienen de ellas, los principios por el que se rigen estas mismas entes gubernamentales, los programas que devienen de las secretarías, las políticas, las legislaciones, en el caso del tribunal, las sentencias, lo que se busca es que todo se consolide en busca de garantizar los derechos de la población que habita y transita en esta ciudad. Bueno, entonces esto es solo para iniciar de quiénes formamos parte del Sistema Integral de Derechos Humanos. Ahora, esta ley del Sistema Integral aborda 4 aspectos fundamentales y 7 herramientas o 7 instrumentos. Comenzando con los 4 aspectos fundamentales, el primero, y como ya lo dijo el doctor Froilán, la intención es que se institucionalice el enfoque de derechos humanos. Es decir, el primer aspecto fundamental es que el enfoque de derechos humanos se vuelva la visión de Estado de esta ciudad, que el actuar, que la planeación, programación y presupuestación tenga incrustado en todo momento de la acción pública el enfoque de derechos humanos. Adicional, el segundo aspecto fundamental es que la acción gubernamental se encuentre alineada con la participación de la sociedad civil y con cualquier otra forma de participación social. Esto quiere decir que el diseño que maneja este sistema integral va a permitir a que sociedad civil y las personas en general tengan un canal abierto de comunicación para hacer llegar
cuáles son esas demandas sociales y así poder conciliar la agenda de gobierno con las demandas sociales. Entonces, el segundo aspecto fundamental es la participación social. Como tercer aspecto, tenemos la reingeniería del programa de derechos humanos y la creación de otros instrumentos. Bien, anteriormente, como se mencionaba, teníamos la ley del programa de derechos humanos y teníamos un programa de derechos humanos. Ahora bien, si tenemos una nueva ley y esta ciudad ha ido cambiando, tenemos que rediseñar el programa de derechos humanos. Y justamente para asegurar la progresividad de estos derechos humanos, se tiene que diagnosticar e identificar cuáles son estos grupos de atención prioritaria o bien cuáles son estas necesidades o problemas públicos que tienen estos grupos de atención prioritaria. Se busca diagnosticar esta parte para incorporarlos en la programación y planeación gubernamental para articularse con otro sistema que también mandata la Constitución, que es el sistema de planeación del desarrollo de la Ciudad de México, y en un momento voy a ahondar por ahí. Y el cuarto y último aspecto fundamental es la parte que pues no es nueva, es lo que le llaman gobierno abierto. Sin embargo, es decir, gobierno abierto en materia de derechos humanos. Lo que ya sabemos, estamos mandatadas como autoridades de la ciudad a rendirle cuentas a la población. En este caso, se van a rendir también cuentas en el aspecto, en la situación que nos encontremos en la parte de derechos humanos a través de la construcción y diseño de una plataforma. La plataforma tendrá el nombre Plataforma Integral del Sistema de Indicadores de Derechos Humanos. Entonces, bueno, esos son los 4 aspectos fundamentales. Bien, antes de pasar a los instrumentos, vamos a hablar sobre la articulación. La Constitución, así como mandata el Sistema Integral de Derechos Humanos, mandata otro sistema. Y les mencionaba, es el Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. Bien, en la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos, nos mandata la articulación con el sistema de planeación del desarrollo de la Ciudad de México. Es decir, la intención es incorporar el enfoque de derechos humanos en la planeación de la ciudad rumbo al Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México. Como lo dijo el doctor, la intención es que en el Plan General de Desarrollo, que es este instrumento al que se sujetarán o se sujetan los planes, los programas, las políticas, los proyectos de aquí a 20 años, en este Plan General de Desarrollo también ya esté o tenga en cuenta el enfoque de derechos humanos y se incorpore este enfoque dentro del Plan General de Desarrollo. Así, todas las políticas o programas de parte de alcaldías o de parte de las secretarías, en el caso de los futuros trabajos de legislativo, todas cuenten con este enfoque de derechos humanos. El sistema de planeación también cuenta con la ley, que es la ley del sistema de planeación del desarrollo de la Ciudad de México. Esta ley igualmente se publicó el 20 de diciembre y esta ley es operada a través del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Bien, entonces, una vez dicho que el Sistema Integral de Derechos Humanos y el Sistema de Planeación del Desarrollo estarán articulados en todo momento para la incorporación del enfoque de derechos humanos, no solamente en la planeación, sino también en la programación y, como lo dijo el doctor, en la presupuestación de la ciudad. Pasamos a los 7 instrumentos. Estos 7 instrumentos del Sistema Integral son muy importantes porque son todos los que van a asegurar la progresividad de los derechos humanos en el sistema integral. No va uno después de otro, sino simplemente todos se conjugan en un mismo tiempo. Comenzando con lo que les mencionaba, la parte de diagnóstico y la parte del programa de derechos humanos. Estos 2 instrumentos proveerán estos criterios de orientación para el sistema de planeación.
como les mencionaba, se encuentra el Plan General de Desarrollo y en este Plan General de Desarrollo pues van todos los planes y programas. Uno de esos programas será también el Programa de Derechos Humanos, como algunos otros. Como tercer instrumento, en el diagnóstico y en el Programa de Derechos Humanos, pues se reflejarán cuáles son esos problemas públicos que no se han terminado de atender en el caso de los grupos de atención prioritaria. Entonces, lo que se va a buscar como tercer instrumento es que a través de la construcción de acciones afirmativas, medidas de inclusión y medidas de nivelación, se pueda avanzar en el goce, respeto y garantía de derechos humanos. Ese es nuestro tercer instrumento. El cuarto instrumento es la opinión de congruencia. La opinión de congruencia es una validación que se emite de parte de la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos respecto de la congruencia que existe entre los instrumentos de planeación o programación presupuestal de los entes con el Programa de Derechos Humanos y otros instrumentos del Sistema Integral. Esto quiere decir que, a manera de ejemplo, las alcaldías tendrán sus programas o acciones sociales o las secretarías, y lo que se buscará es que estas acciones o programas sociales cuenten con la opinión de congruencia, es decir, que tengan, llamémosle, el visto bueno de que tienen el enfoque de derechos humanos o están atendiendo también a la parte del programa de derechos humanos. Bien, como quinto instrumento es la metodología para la elaboración de indicadores y continúo con la plataforma integral de seguimiento a indicadores de derechos humanos. Estos dos están unidos debido a que para tener una plataforma integral de seguimiento a indicadores de derechos humanos, primeramente en la ley se menciona que ciertos órganos tienen que ponerse de acuerdo de cuáles van a ser esa metodología que se va a dictar para que se elaboren los indicadores. En la ley menciona que los indicadores tienen que ser al menos de 3 tipos: estructurales, de proceso, de resultado e impacto. Y como una vez que se consense esa metodología, pasará a crearse la plataforma. La plataforma se irá reportando de qué manera el programa o acción social o la política pública que ya recibió la opinión de congruencia o la validación, perdón, de la parte de la instancia ejecutora, en la plataforma es donde rendirá cuentas, y recordemos que ahí la ciudadanía o las personas que son parte de que habitan y transitan esta ciudad podrán tener acceso a esta plataforma y ver cómo sí o cómo no se está avanzando en el goce de derechos. Y por eso el séptimo instrumento también es importante, y como les digo, es cíclico, no va uno después de otro, sino todos se van complementando. El séptimo es las recomendaciones de reorientación de acciones gubernamentales. Sí, como toda política pública que es perfectible, en algún momento podríamos tener tal vez de parte en la plataforma algún resultado que no nos dio ese goce de derechos que esperábamos. Sin embargo, puede ser que con algunos ajustes la política pudiera seguir avanzando. Entonces, de este lado de la instancia ejecutora, además de la opinión de congruencia, también van a recibir las recomendaciones para reorientar las acciones gubernamentales. Bien, pues como les mencionaba, esta plática es compartida y en este momento daría la palabra a mi compañero Óscar Zarza. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas. Repito, mi nombre es Óscar Zarza y bueno, yo voy a continuar con la presentación de esta ley del sistema integral. Como bien mencionaba nuestro director general, este sistema integral de derechos humanos está integrado por una parte que es el comité coordinador,
el órgano de dirección de este sistema integral, que es colegiado y multisectorial. Y por otra parte, está la instancia ejecutora, de la cual formamos parte nosotras. Bien, este comité coordinador está integrado por las personas titulares de la jefatura de gobierno, como el Poder Ejecutivo, así también por la persona, esta persona titular de la jefatura de gobierno es quien preside este comité coordinador, como bien ya lo decía nuestro director general. El doctor Froilán Enciso es el secretario técnico. Esta instancia ejecutora funciona como secretaria técnica del comité coordinador. Por otra parte, también está la persona titular del Poder Judicial, de donde forman parte todas ustedes. Asimismo, la persona titular del Congreso de la Ciudad, que es el Poder Legislativo, y por la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Asimismo, está integrado por 2 representantes del Cabildo de la ciudad, y este mismo Cabildo es quien elige a las 2 personas representantes, que necesariamente tendrá que ser una alcaldesa y un alcalde. También está integrado por 4 representantes de organizaciones de la sociedad civil y por 3 representantes de universidades de la Ciudad de México. Estos 7 personas representantes serán elegidos por convocatoria. Y bueno, esto es por parte del comité, ¿no? Así está integrado nuestro comité. Y para diferenciar, este sistema está integrado justo como les repito, primero por el comité, que es el órgano de dirección, y por nosotros, que es la instancia ejecutora del sistema integral, que tiene como objeto garantizar el cumplimiento de este sistema integral mediante la asesoría, la vinculación y coordinación con las demás instancias implementadoras, así como con las demás instancias transversalizadoras. Y bien, el objeto de este sistema integral es justamente que se incorpore el enfoque de derechos humanos en toda la planeación, la programación y presupuestación. El sistema integral de derechos humanos, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, los 3 poderes de la ciudad, así como las 16 alcaldías y los organismos constitucionales autónomas, deberán garantizar que se implemente este enfoque de derechos humanos en todas las políticas públicas que emitan. Y bueno, en todas las acciones gubernamentales, asimismo. La acción gubernamental que sea emitida o que sea ejercida por cualquiera de estas instancias, ya sea las instancias implementadoras o bien las instancias transversalizadoras, deberán atender a estos 11 principios, que son algunos de los elementos simplemente del enfoque de derechos humanos, pero que al menos deben de atenderlos de manera transversal, ¿no? Es decir, en todas las acciones gubernamentales de toda la administración pública de la Ciudad de México deberán contar y atender con el principio de dignidad humana, el principio por persona, deberán contener una accesibilidad universal, deberán ser siempre progresivos, que es uno de los principios que viene mandatado desde la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, es decir, la Constitución Federal, y que a su vez se aterriza con mayor profundidad en la Constitución de la Ciudad de México. Asimismo, deberán ser incluyentes, deberán ser sostenibles, deberán atender a la igualdad y la no discriminación, a la perspectiva de género, al interés superior de la niñez, a la interculturalidad y a la integralidad de todos estos principios de los derechos humanos.
Y bien, uno de los instrumentos, como bien nos lo comentaba mi compañera Rebeca, es el sistema de indicadores de derechos humanos. Este sistema de indicadores, en primera instancia, tiene el objeto de que todas las políticas públicas cuenten con el enfoque de derechos humanos desde el inicio de su concepción. Y bueno, este sistema de indicadores estará creado por el Instituto de Planeación, el EVALÚA, así como las instancias de planeación de los entes obligados, es decir, de las instancias implementadoras, que como bien decíamos es pues el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, mediante todas estas políticas públicas que cada uno en el ámbito de sus competencias emitan. Y bueno, para estas instancias deberán concesar esta metodología para la construcción de indicadores con enfoque de derechos humanos. Más adelante les explicaremos el avance que hemos tenido para la aprobación de esta metodología. Y bueno, como bien ya mencionaba mi compañera, para atender y para vigilar que las instancias implementadoras efectivamente hayan implementado el enfoque de derechos humanos en sus políticas públicas, en su presupuestación, en su planeación. Se contará con una plataforma integral de seguimiento a los indicadores de derechos humanos que contará con tres, al menos, de tipos de indicadores que son los indicadores estructurales, indicadores de resultado de impacto e indicadores de proceso. Y bien, bueno, ¿cuáles son los mecanismos con los que cuenta el sistema integral para la articulación con los instrumentos de planeación de estas instancias implementadoras? Pues bien, deberá vigilar que toda la planeación, la programación y la presupuestación busque en todo momento la progresividad de los derechos humanos. Como les mencionaba, es uno de los elementos del enfoque de derechos humanos que deben de atenderse de manera transversal en todas estas políticas públicas. Y bien, esta progresividad, sumado a la vinculación de los instrumentos del sistema integral, de estos 7 instrumentos, con el diseño del Plan General de Desarrollo, así como con el presupuesto de egresos anual y los demás instrumentos de planeación de los 3 poderes públicos, sumado la búsqueda de esta progresividad constante de los derechos humanos con esta vinculación, da como resultado que se garantice la inclusión del enfoque de derechos humanos y el instrumento también para vigilar y garantizar que se incluya este enfoque de derechos humanos por parte de la instancia ejecutora o por parte del sistema integral de derechos humanos es mediante la opinión de congruencia. Esta opinión de congruencia es la validación o el visto bueno que pudiera dar, la instancia ejecutora acerca de si la planeación, programación y presupuestación de las acciones gubernamentales por parte de las instancias implementadoras y los poderes públicos cuenten efectivamente con el enfoque de derechos humanos y así poder pasar a un segundo plano al sistema de planeación de la Ciudad de México. Esto es básicamente pues la articulación que plantea la ley del sistema integral con el sistema de planeación para que efectivamente, como bien decía el director general,
La innovación de este sistema integral de derechos humanos es ya no ir en paralelo el enfoque de derechos humanos, la implementación del enfoque de derechos humanos con la presupuestación y como anteriormente se hacía, pues justificar el presupuesto otorgado para las acciones gubernamentales y justificar posteriormente que efectivamente se implementó este enfoque de derechos humanos, sino que desde el inicio, desde la planeación y la proyección de las políticas públicas o de las acciones gubernamentales que se quieran hacer con el presupuesto, cuenten ya con este enfoque de derechos humanos desde un inicio y poder con ello buscar la progresividad de los derechos humanos en esta Ciudad de México. Y bueno, pues ahora, bueno, hasta aquí es la presentación de la ley del sistema integral. Posteriormente pasaremos al espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, pues ahora, como bien les comentamos al inicio, mi compañera Rebeca, pues haremos un cierre con el avance de las acciones que este sistema integral ha hecho respecto de lo que mandata esta ley del sistema integral. Por una parte, la instalación en primera instancia más bien, la instalación de nuestro comité coordinador se realizó en el mes de febrero y se ha venido trabajando también en el diagnóstico del programa como uno de los instrumentos de este sistema integral. Asimismo, se han venido trabajando algunas cuestiones de los espacios de participación. Los anteriormente, bueno, se llamarán también espacios de participación, solo que estos espacios de participación, que son parte de esta instancia ejecutora, están en transición y se han venido haciendo trabajos de los cuales el viernes pasado se realizó la segunda sesión de nuestro comité. En esta segunda sesión se presentó ante el comité la metodología para la construcción de los indicadores, de los criterios de orientación, perdón. Y bueno, el comité aprobó esta metodología y en un segundo momento también se presentaron mesas de participación, mesas de trabajo participativo, así están denominadas. Se presentaron 6 propuestas y estas mesas de trabajo participativo tienen el objetivo de, una vez que ya se hayan realizado los lineamientos para la instalación de los espacios de participación, estas mesas de trabajo participativo transiten a ser espacios de participación. Y mi compañera Rebeca les hablará justo de una de estas mesas de trabajo participativo en las que el Poder Judicial está considerado para los trabajos y el cumplimiento del objeto de esta mesa de trabajo. Muchas gracias, muchas gracias, Alza. Efectivamente, como lo mencionó mi compañero, llevamos al momento 2 sesiones de comité. La primera fue en el mes de febrero, que fue su instalación, y la segunda fue la semana pasada, que fue la segunda sesión ordinaria, donde se aprobaron algunos trabajos, pero en relación, se aprobaron las mesas de trabajo participativo. En esta instalación de mesas se llamará a los entes que estén involucrados para lograr el objetivo de cada mesa. Son 6 mesas. Una de estas mesas es
Mesa en materia de protección a personas defensores de derechos humanos y periodistas. En esta mesa, lo que se pretende o el objetivo de parte de la instancia ejecutora es articular la coordinación y la consulta para justamente garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas defensoras y de las personas periodistas. Cuando comiencen los trabajos ya de instalación formal, se llamará al área respectiva de parte del Poder Judicial o del propio tribunal para poder lograr el objetivo que sería una mesa de trabajo multisectorial donde se pueda llevar a cabo un órgano de coordinación y consulta. Esto solo es como un adelanto para decirles que justamente como todas distintos órganos somos parte del sistema integral, pero a cada uno nos tocará en su momento, ya sea en la planeación, en la presupuestación o en la ejecución de la política pública. Y bueno, como parte de lo que les veníamos mencionando acerca de los instrumentos, les mencionábamos que el quinto instrumento es acordar una metodología para saber cómo se va a llevar a cabo el sistema de indicadores de la Ciudad de México. Con apoyo de la Escuela de Administración Pública, el pasado mes de marzo se llevó a cabo un seminario interno donde justamente se sentaron los actores que menciona la ley, que fueron el Consejo de Evaluación, el EVALÚA, el Instituto de Planeación, la Secretaría de Administración y Finanzas, en este caso también estuvo la instancia ejecutora participando, y bueno, la misma Escuela de Administración Pública, donde la intención fue comenzar a platicar o discutir, armonizar sobre los procesos institucionales de medición para saber cómo se pueden articular estos procesos de evaluación para lograr la metodología que se busca consensar para llegar a la plataforma del sistema de indicadores. Al momento, lo que se logró, no solo en el seminario, sino como producto de ese seminario, fue el documento que ya estaremos próximos a compartirles sobre los criterios de orientación para la construcción del sistema de indicadores. Fue un seminario donde no solamente discutieron autoridades locales que trabajan en la materia de medición, sino también reunimos a distintos académicos que saben sobre los distintos parámetros de medición, sobre el sistema regional, sobre el sistema internacional, y también contamos con la participación del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Y bueno, esto es como conforme a lo que mandata la ley en el momento en el que nos encontramos ahora como instancia ejecutora. Entonces, en estos momentos, sin más, estaríamos atentas a recibir sus preguntas recibir sus preguntas, si gustan activar su cámara y micrófono, quien gusta tomar la palabra, y para tener un poquito el orden de las participaciones, quien gusta hacer una pregunta, por ejemplo, aquí Janet Morales, no sé, ella, Janet Morales es la última que escribió, pero anteriormente sí, Janet Morales nos mandó una pregunta, no sé si gustes mencionarla o gustes que yo la lea, ¿estás por ahí? Bueno, voy a dar lectura a su pregunta, igual si la quiere mencionar no pasa nada. Nos pregunta Janet Morales si el Poder Judicial tiene participación en todas las mesas. Yo creo que yo puedo ahí intervenir, y sí, el Poder Judicial tiene participación en todas las mesas y en todas las decisiones del Comité Coordinador del Sistema Integral. El Poder Judicial es un miembro permanente con derecho a voz y voto, al igual que el Congreso y el Poder Ejecutivo por medio de el secretario de Gobierno, quien fue designado por la jefa de Gobierno como representante. Entonces, el Poder Judicial tiene participación no solo en las mesas de trabajo, sino en todas las decisiones del Sistema Integral de Derechos Humanos. Ahora,
de que si tiene una presencia técnica en todas las mesas, pues no necesariamente. En las mesas de trabajo se abordan los temas que las mismas instancias presentan acuerdo al comité coordinador y algunas son para desarrollar políticas específicas. Un ejemplo es la mesa de trabajo sobre el derecho a la protesta social y la libertad de expresión. En esta mesa el objetivo es unificar los diferentes protocolos que hay de actuación policial, de concertación política, el acuerdo, por ejemplo, para atención a bloqueos en vías primarias y el nuevo acuerdo de prevención de la violencia durante la protesta social en un solo instrumento del Poder Ejecutivo. Entonces, en este caso, el magistrado presidente no solicitó estar en la mesa y supongo que es porque es una política muy específica del Poder Ejecutivo en que la acción del Poder Judicial no es tan intensa. Entonces, pues no se solicitó esa presencia técnica, pero se participó de la votación por medio de la representación del Poder Judicial. En la instalación de esa mesa para que el Poder Ejecutivo diseñe su política de atención a manifestaciones. Entonces, así es como se toman las decisiones o cómo actúa el nuevo sistema integral de derechos humanos. No es necesario como en el pasado, por ejemplo, posiblemente ustedes estén preguntando si vamos a llenar formatos largos, si vamos a presentar informes semestrales como se hacía antes. No, se espera que el avance del enfoque de derechos ahora sea más orgánico y más abarcativo. Se espera que las mismas instituciones, por medio de sus órganos de decisión, incorporen el enfoque y que todas las personas servidoras públicas estemos atentas a los instrumentos que irá publicando el comité coordinador y la instancia ejecutora del sistema integral para incorporarlo en toda la planeación de la ciudad y de tu institución en específico. O sea, ya no vamos a llenar formatos largos, ya no hay un mandato de hacer un reporte sobre estrategias que pues le interesaban a sociedad civil, pero a la hora de instrumentarlos no se tomaba en cuenta los límites que tenemos las personas servidoras públicas para instrumentar esas estrategias que son paralelas a la propia planeación de tu institución. Ahora se espera que la planeación vaya incorporando de manera orgánica y mediante acuerdos del comité coordinador el enfoque de derechos en toda acción gubernamental. Entonces, se espera eso como un avance orgánico, progresivo, del enfoque de derechos en todas las acciones gubernamentales de tu institución por medio de la adecuación de los instrumentos de planeación y programación de tu institución al enfoque de derechos. Y se espera la interiorización de ese enfoque en tu actuar diario como servidora pública. Gracias, doctor. Y tenemos una pregunta un poco arriba que está escondida de Rosalía Ramos. Nos pregunta, ¿cuál es el séptimo instrumento? Si me permiten, le puedo contestar. De los 7 instrumentos de parte del sistema integral, el séptimo es las recomendaciones de reorientación de las acciones gubernamentales. Y tenemos otra pregunta. Ok, dice, dentro del comité coordinador se encuentra el Poder Judicial. ¿Qué medidas o modificaciones se realizarán en las distintas áreas para la aplicación de dicha ley? Sí, solo que no... ¿La puede leer quien la haya hecho para entender el sentido? O sea, creo que ya la contesté un poco,
pero para entender el sentido. O sea, porque no es un tema de hacer modificaciones en áreas, sí puede ser si se somete a acuerdos del comité coordinador, que haya modificaciones en áreas, pero eso dependerá del presidente del tribunal, quien está a cargo de la planeación de esa institución. A diferencia del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial no tiene ese tipo de instrumentos de planeación, tiene sus propios procesos, entonces será mediante acuerdos de la representación del tribunal que empiecen a avanzar políticas específicas en las diversas áreas, pero quizá no estoy entendiendo el sentido. No se ha pronunciado la persona que tenía esa duda. Ah, dice que no funciona el micrófono de su computadora, pero ya quedó respondida la pregunta. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra persona que tenga alguna duda, comentario o que guste reforzar algo de lo que hemos venido mencionando? Ok. Rosa Castillo nos pregunta, ¿hay una mesa específica sobre presupuesto con enfoque de derechos humanos? Y si es así, ¿quién asiste? No hay aún una mesa específica sobre presupuesto con enfoque de derechos humanos. Sabemos que el tribunal tiene su propio sistema de indicadores, entonces conforme se vaya presentando o la misma presidencia del tribunal vaya presentando iniciativas para avanzar en este sentido, se irán creando las mesas. A diferencia del pasado, el sistema integral de derechos humanos no busca, voy a ponerle en estos términos, no busca imponer, mandatar, es una compañía técnica para las áreas. Si Rosa Castillo, por ejemplo, vieras la necesidad de un diálogo entre poderes para que avance la presupuestación con enfoque de derechos, por medio de la representación del Poder Judicial, se puede crear una mesa de trabajo interinstitucional sobre este tema. Pero vamos a enviar unos criterios de orientación de parte de la instancia ejecutora, vamos a enviar los resultados de los análisis del trabajo que realizamos con el Congreso Interinstitucional que se organizó con la Escuela de Administración Pública, pero el avance en la instrumentación depende del acuerdo entre poderes, depende de la participación que por medio de la maestra Lugo y por medio del presidente del tribunal tenga el Poder Judicial dentro de los órganos de decisión del Sistema Integral de Derechos Humanos. Muchas gracias. Por el momento no tenemos otra pregunta. Si quieren, para ir cerrando, ¿alguien más quisiera hacer un comentario para no agotar la hora que habíamos prometido? Ok, sí, 2 preguntas más. De Beatriz Vargas, ¿qué participación técnica tendrá el Poder Judicial en el proceso de diseño y construcción en la metodología de indicadores? ¿Y cómo se comunicaría este proceso con la metodología y sistema de indicadores del Poder Judicial? De indicadores. Y, ok, Rosa Castillo comenta, el Tribunal Superior ya ha avanzado en la implementación del presupuesto con enfoque de género. Sin embargo, no hay vinculación con la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Muchas gracias. Pues está señalando como un problema muy específico, Rosa. Creo que tienes razón. Hay
la necesidad de todas las áreas de vincularse más en el proceso de toma de decisiones de la Secretaría de Finanzas. Entonces, en ese caso, lo que yo recomendaría es que se presente a acuerdo del comité coordinador la creación de una mesa de trabajo interinstitucional de todos los poderes con la Secretaría de Finanzas para que se avance en esos como criterios de presupuestación que la Secretaría de Finanzas nos dan a todas las áreas de la Ciudad de México. Entonces, yo creo que pues depende mucho de la iniciativa que tenga la representación del Poder Judicial en el comité coordinador, la creación de una mesa de trabajo de este tipo, y te adelanto que sí se puede y que la instancia ejecutora está en toda disposición de revisar una iniciativa como esta. Creo que sería muy productiva. Y veo que hay otra pregunta: ¿cómo funcionarían las opciones de congruencia? Todavía no se publica el reglamento de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos. Estamos esperando a que desde ahí se establezcan los lineamientos para las opiniones de congruencia. Te puedo adelantar que en los trabajos que en los trabajos del reglamento, perdón, es que estoy leyendo acá todas sus preguntas, que ya se puso bueno. En el reglamento se avanza que la opinión de congruencia no sería mandatoria para todos los instrumentos de planeación. Todo queremos que avance con acuerdos de los poderes constituidos. El sistema integral no es un instrumento metaconstitucional, es un instrumento, es un punto de encuentro de los poderes constitucionales de la ciudad para avanzar en el enfoque de derechos, y depende mucho de la iniciativa y de los acuerdos que tengan los poderes en el comité coordinador. Una de las innovaciones de la ley del sistema integral es que para evitar esa intrusión entre poderes, la vinculatoriedad de los instrumentos del sistema integral se definió como la decisión soberana de cada poder para incorporar los instrumentos del sistema integral en su planeación y programación presupuestaria. Es decir, no como un mandato metaconstitucional. Entonces, depende mucho de la iniciativa que tenga la representación de cada poder para llegar a los acuerdos. En el caso del Poder Ejecutivo, por ejemplo, en los avances que hay sobre el reglamento de la ley del sistema integral, se habla de que la opinión de congruencia se dará o estaremos mandatados como instancia ejecutora a expedirla en caso de que el Instituto de Planeación así nos lo pida. Sin embargo, el Instituto de Planeación, por mandato constitucional, no tiene atribuciones respecto al Poder Judicial. Entonces, hasta ahorita, al menos que el Poder Judicial solicite la opinión de congruencia de sus instrumentos de planeación y programación presupuestaria, la instancia ejecutora no irá de manera mandatoria a emitir opiniones de congruencia de ningún poder, porque estamos, pues por ley, somos una instancia en el Poder Ejecutivo que puede contribuir, que puede colaborar, que puede dialogar, que puede dar acompañamiento técnico, pero que no puede imponer nada que no esté acordado en un espacio de concertación entre poderes. Entonces, hasta ahorita la opinión de congruencia se dará en caso de que el Poder Constitucional así nos lo solicite a la instancia ejecutora.
¿qué se reportaría en la plataforma? Pues hasta ahorita no ha habido una iniciativa de parte del Poder Judicial para armonizar la plataforma de indicadores del Poder Judicial y, bueno, pues, o el sistema de indicadores que tiene el Poder Judicial en la plataforma de la ciudad. Yo creo que ese sería un trabajo muy interesante debido a que el Poder Judicial es de las instituciones mucho más avanzadas que tenemos en la ciudad en el tema de indicadores de derechos humanos. Podría ser uno de los temas que trate la mesa de trabajo con finanzas sobre presupuestación en el tema de derechos humanos. Y bueno, me parece que ya no hay más preguntas. No, ya no. No sé si alguna otra persona quisiera dar algún comentario al respecto o bien si comentarles que esta plática la podemos replicar, si gustan, para más personal en cada una de sus áreas. Si es que así lo requieren, podrían solicitarnos vía correo electrónico y podríamos concertar otra plática informativa. Ahora, Beatriz Vargas nos está diciendo que no se comentó su pregunta sobre qué participación técnica tendrá el Poder Judicial en el proceso de diseño y construcción de la metodología de indicadores y cómo se comunicaría este proceso con la metodología y sistema de indicadores del Poder Judicial. Creo que lo comenté en mi respuesta anterior. Hasta ahorita no ha habido como un proceso de armonización o encuentro con las instancias del Poder Ejecutivo en el tema de indicadores, pero que si así lo decide y lo presenta la representación del Poder Judicial en el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos, la instancia ejecutora participará en ayudar en el proceso técnico, en crear las mesas de intercambio de experiencias y de coordinación de la nueva plataforma del Poder Ejecutivo con la muy probada, ya muy bien diseñada plataforma o sistema de indicadores que tiene el Poder Judicial. Entonces, la participación técnica dependerá mucho de la representación del Poder Judicial en el comité coordinador. Y por supuesto que sí, podemos hacerles llegar las diapositivas que han proyectado Rebeca y Oscar con todo gusto. Sí, claro, por supuesto. Sí, si gustan a las personas que les mandé el link de Zoom, si a todos recibieron ese link en ese mismo correo, les puedo adjuntar esta presentación. Si hay algún correo adicional donde quisieran recibir esta presentación, les agradecería lo pongan en el chat. Hay posibilidades en que en lo que resta del año se tenga la armonización del sistema de indicadores. Siendo realistas, David, lo veo muy difícil, porque en el Poder Ejecutivo todavía no se instalan las instancias constitucionales que deben crear el sistema de indicadores y la plataforma de indicadores de derechos humanos. Todavía, por ejemplo, no se armoniza la ley del Evalúa, no se termina de instalar el Instituto de Planeación. Entonces, para armonizar el sistema de indicadores del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, pues primero necesitamos construir el del Poder Ejecutivo. Yo creo que nos puede ayudar mucho que el Poder Judicial comparta con las instancias del Poder Ejecutivo sus grandes avances en términos de indicadores de derechos humanos, para lo cual sería necesario que se llegara a ese acuerdo entre poderes
en el comité coordinador. Entonces ahí va la respuesta a tu pregunta. Todo mundo ya está agradeciendo. Rosa Castillo dice que actualmente el área de planeación ya está en proceso de integración de los indicadores. Habría que confirmar con esa área y con la de derechos humanos si ya retomaron lo dicho en esta reunión para con todas las áreas, ya que está en vísperas el proyecto de presupuesto de egresos 2021. Sí, no es la intención de esta instancia ejecutora ser un intruso en el equilibrio entre poderes, pero si las áreas de planeación y de presupuestación del Poder Judicial así lo requieren, y si logramos el acuerdo de la representación del Poder Judicial en el comité coordinador, con todo gusto podemos crear una mesa de trabajo. Si las áreas nos contactan a la instancia ejecutora, podemos incluso ya adelantarles los trabajos que hemos hecho este año con el Poder Ejecutivo en el tema de indicadores y presupuestación, con todo gusto. Entonces, todo mundo está agradeciendo. Yo veo que el tiempo que tenían agendado para esta conversación se ha agotado ya por 12 minutos. Sé que todas las personas servidoras públicas de esta ciudad andamos siempre con 10,000 pendientes, entonces no queremos ser una piedrita en el zapato ni cumplir acuerdos. Entonces yo creo que podemos ir concluyendo, no sin antes también nosotros de nuestro lado agradecer el acuerdo del Consejo de la Judicatura que llevó a esta sesión, el trabajo siempre comprometido del área de derechos humanos del tribunal, de la maestra Lugo, y el compromiso del magistrado presidente del tribunal, que pues han dado las facilidades y han mostrado el interés institucional porque avancen progresivamente y de manera cada vez más orgánica el enfoque de derecho en todas nuestras instituciones. Pues con eso cerramos. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias a todas las personas presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, sí, reiterando esta propuesta, que si requieren de que esta plática se replique para un mayor personal, pues estamos a la orden. Y si requieren cualquier cosa, cualquier acompañamiento, asesoría técnica, estamos siempre a la orden. La maestra Lugo, tenemos una comunicación súper fluida, entonces les deseo como el mayor de los éxitos en sus trabajos para el día de hoy y para todos los días en estos momentos complicados de pandemia. Bueno, pues un abrazo. Gracias. Y gracias. hasta pronto. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Buen día. Buen día.